Buen día. El artículo se llama Cardiovascular Outcomes in Parkinson Disease Patient from a Retrospective Cohort Study, publicado en el año 2024 en Scientific Reports. Este es un artículo que incluyó a 327.292 pacientes de 2 hospitales universitarios de Corea del Sur entre enero del 2016 y junio del 2021. La composición de las cohortes se analizaron a 1.194 pacientes con enfermedad del Parkinson y 4.574 pacientes sin la enfermedad del Parkinson, donde la edad promedio era con enfermedad de Parkinson 73 años y sin la enfermedad 62 años aproximadamente. El sexo oscilaba entre pacientes sin enfermedad del Parkinson entre los 43 años y con esta enfermedad 51 años. Tuvieron también en cuenta medicamentos como antihipertensivos, agonistas dopaminérgicos, hipertensión, diabetes, accidentes cerebrovasculares e infartos agudos del miocardio. Dentro de la descripción de la tabla que se irá a mostrar ahorita, entonces este es un diagrama de flujo de selección de cohortes y este diagrama representa el proceso de selección y depuración de datos desde una base inicial hasta la conformación de los grupos finales para el análisis. Dentro del emparejamiento por puntuación de propensión, entonces el artículo nos dice que el diagrama de flujo del estudio de los 327.292 pacientes con visitas hospitalarias entre el 2016 y 2021, solo se seleccionaron como cohorte final a 5.768 pacientes emparejados por puntuación de propensión para el análisis entre pacientes con y sin enfermedad de Parkinson. Se realizó un emparejamiento de 1.4, indicando que por cada paciente con Parkinson se seleccionaron 4 pacientes sin la enfermedad del Parkinson. Grupo con la enfermedad del Parkinson final para el análisis fueron 1.194 pacientes y grupo control final para este análisis fueron 4.574 pacientes. Aquí el objetivo de este diagrama muestra la rigurosidad del proceso de selección y asegura que los grupos comparados sean similares en características clínicas y también demográficas. Asimismo, se justifica la validez del análisis estadístico posterior. Continuamos con la presentación de resultados del artículo. Como ya se había dicho, este fue un estudio de corte retrospectivo que analizó si la enfermedad de Parkinson, conocida por su sigla EP, se asocia con un mayor riesgo de eventos cardiovasculares mayores conocidos como MACE. Se compararon pacientes con Parkinson frente a un grupo control sin la enfermedad, emparejados por edad, sexo y comorbilidades. Los resultados se presentaron mediante un modelo de regresión de Cox que muestra las medidas de asociación expresadas como un hazard ratio HR equivalentes al riesgo relativo RR en estudios de cohorte. En esta tabla podemos observar los resultados ajustados. La enfermedad de Parkinson no se asoció significativamente con MACE, con un HR de 0.98 con un intervalo de confianza del 95%. Esto significa que después de ajustar por edad y otras condiciones, el Parkinson no aumentó el riesgo cardiovascular. Por otro lado, sí hubo varios factores de riesgo que mostraron una asociación significativa como la edad, con un hazard ratio de 1,03 por año, el tabaquismo 1,60, el alcohol 1,66, la diabetes mellitus 1,30, enfermedad renal crónica 1,47, fibrilación auricular 2,28, infarto previo 6,44 y por último el uso de estatinas 0,78, esto con un efecto ya protector. Esto significa que los factores cardiovasculares tradicionales siguen siendo los más importantes para predecir el MACE. Incluso en personas con Parkinson, el uso de estatinas mostró un efecto protector y los medicamentos como los diuréticos y betabloqueadores se asociaron con un mayor riesgo, probablemente por el tipo de pacientes que los pueden llegar a utilizar. En otros hallazgos, la enfermedad de Parkinson
sí mostró asociación con mayor riesgo de infecciones urinarias con un hazard ratio de 1,73 y con un intervalo de confianza de 95%. En contraste, los pacientes con Parkinson tuvieron menor riesgo de desarrollar algunos cánceres, por ejemplo, cáncer de pulmón con un HR de 0,40, cáncer gástrico de 0,39, cáncer colorectal 0,26 y cáncer de hígado 0,25. En conclusión, este estudio demostró que la enfermedad de Parkinson no aumenta el riesgo de eventos cardiovasculares, pero sí se relaciona con mayor riesgo de infecciones urinarias y en menor incidencia de ciertos cánceres. Los resultados confirman que el control de los factores de riesgos clásicos como la edad, el tabaquismo, la diabetes y la enfermedad renal siguen siendo clave para prevenir complicaciones cardiovasculares en esta población. Muchas gracias por su atención.